Hola y bienvenidos a nuestro canal. En esta oportunidad abordaremos el tema relacionado con las centenas de billones. Tenemos entonces las centenas de billón según la posición de cada uno de sus dígitos. Tenemos entonces el siguiente ejercicio. En este primer ejercicio vamos a ubicar la siguiente cantidad. En este caso leemos la cantidad y se lee de la forma siguiente. 963 billones 741 millardos 135 millones 489 mil 725. Ahora vamos a analizar según la posición de cada uno de sus dígitos. Tenemos entonces que este análisis lo vamos a hacer de derecha a izquierda cada uno de sus dígitos. Comenzaríamos entonces por el número 5. El número 5 corresponde a las unidades. Luego tenemos el número 2 que representa las decenas. Tenemos posteriormente el número 7 que corresponde a la centena y observamos que tenemos un punto. Este punto nos hace referencia a que estamos pasando a la categoría o renglón de los miles. Luego tenemos entonces que el número 1 corresponde a la unidad de 1000. El número 8 corresponde a la decena de 1000. El número 4 representa las centenas de 1000. Y observamos otro punto. Este punto nos hace referencia a que ahora vamos a pasar a la categoría o clase de los millones. Tenemos entonces que el número 5 corresponde a la unidad de millón. El número 3 corresponde a la decena de millón. El número 1 representa las centenas de millón. Luego observamos otro punto. Este punto nos hace referencia de que ahora vamos a pasar a la categoría o clase de los millardos. Tenemos entonces la unidad de millardo. El 4 corresponde a la decena de millardo. El número 7 representa las centenas de millardo. Y observamos otro punto. Este otro punto nos hace referencia a que ahora vamos a pasar a la categoría o clase de los billones. Luego tenemos el número 3 corresponde a la unidad de billón. El número 6 representa a las decenas de billón. Y el número 9 corresponde a las centenas de billón. Ahora tenemos el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro podemos observar lo siguiente. Tenemos una primera clase. Esa primera clase está constituida por las unidades simples. En las unidades simples conseguimos entonces la unidad, la decena y la centena. Luego tenemos una segunda clase o categoría correspondiente a los millares o miles. En ella vamos a ubicar entonces la unidad de millar o de mil, la decena de millar o de mil y la centena de millar o de mil. Luego pasamos a una tercera clase o categoría que corresponde a los millones. En los millones ubicamos entonces la unidad de millón, la decena de millón y la centena de millón. Luego pasamos a una cuarta clase o categoría correspondiente a los millardos. Tenemos entonces la unidad de millardo, la decena de millardo y la centena de millardo. Luego pasamos a una cuarta categoría o clase que corresponde a los billones. Tenemos entonces en esta categoría o clase la unidad de billón, la decena de billón y la centena de billón. Ahora, una vez dicho esto, entonces vamos a ubicar cada uno de los dígitos según su posición en nuestro cuadro. Comenzaríamos entonces siempre de derecha a izquierda. Comenzamos entonces por el número 5. Y el número 5 lo vamos a ubicar en las unidades. El número 2 corresponde a la decena. El número 7 corresponde a la centena. Y luego vamos a pasar entonces a la clase o categoría de los millares o miles. Tenemos entonces el número 9 que corresponde a la unidad de millar o de mil. Y colocaríamos entonces un punto que nos hace referencia a que estamos pasando de las unidades simples a los millares o miles. Luego tenemos el número 8 que lo ubicamos en la decena de millar o de mil. El número 4 lo ubicamos en la centena de millar o de mil. Y luego ahora vamos a pasar a la clase o categoría de los millones. Comenzamos entonces con el número 5 que representa la unidad de millón. El número 3 corresponde a la decena de millón. Pero antes debemos colocar un punto que nos hace referencia a que estamos pasando de millares o miles a los millones. Luego tenemos el número 3 representa la decena de millón. El número 1 representa las centenas de millón.
Y luego tenemos un punto que nos hace referencia a que pasamos entonces de millones a millardo. Comenzamos entonces por el número 1, que representa la unidad de millardo. Colocamos un punto para hacer referencia de que estamos pasando de millones a millardo. Luego el número 4 corresponde a la decena de millardo. El número 7 representa las centenas de millardo. Y ahora vamos a pasar al renglón o clase de los billones. Comenzaríamos entonces con el número 3, lo ubicamos en la unidad de billón. El número 6 corresponde a la decena de billón y debemos colocar un punto antes que corresponde a pasar de la categoría de millardos a billones. Luego el número 6 representa la decena de billón y el número 9 corresponde a la centena de billón. Ok, aquí hemos entonces ubicado según la posición de cada uno de sus dígitos nuestra cifra o cantidad. Ahora, ¿cómo podemos leer esta cifra? Lo vamos a hacer de la forma siguiente. Vamos a comenzar a leerla de izquierda a derecha. Comenzamos entonces. Observamos que en la categoría o clase de billones tenemos 963. Luego tenemos un punto. Luego en la categoría de millardos tenemos 741. Observamos que tenemos un punto. Luego en la categoría de millones tenemos 135, observamos que tenemos un punto. Luego tenemos millares o miles, tenemos 489, luego observamos que tenemos un punto. Y luego tenemos las unidades simples que serían 725. Ahora, vamos a ver cómo vamos a nombrar esta cifra o cantidad. Vamos a colocar entonces, vamos a decirlo de la forma siguiente. 963, observamos que tenemos un punto, debemos decir la palabra billones. Luego vamos a decir 741, tenemos un punto, debemos decir la palabra millardos. Luego tenemos 135, observamos que tenemos un punto, debemos decir la palabra millones. Luego tenemos 489, observamos que tenemos un punto, debemos decir la palabra mil. Y por último decimos la cifra en las unidades simples, que serían 725. Ahora vamos a leerla, serían 963 billones, 741 millardos, 135 millones, 489.725. De esa forma entonces hemos aprendido el cómo decir las cantidades correspondientes a las centenas de billón. Ahora vamos a ver cómo vamos a escribir dicha cifra o cantidad. Observamos entonces. Observemos acá que hemos destacado en colores diferentes cada una de las clases o categorías. En este caso observamos que el 963, que corresponde a los billones, lo hemos destacado en color rojo. Luego tenemos 741, que lo hemos destacado en color amarillo, que corresponde a los millardos. Luego tenemos 135, que corresponde a los millones, lo hemos destacado en color azul. Luego tenemos el 489, que corresponde a los miles o millares, lo hemos destacado en color morado. Y por último 725, que lo hemos destacado en color marrón, corresponde a las unidades simples. Ahora, vamos a hacer coincidir la coloración de cada una de las cifras que están separadas por punto con la coloración en su ortografía y cómo escribirla en letra. Observamos entonces acá. Tenemos 963 en color rojo y colocamos entonces 963 en color rojo. Luego observamos que tenemos un punto. Ese primer punto vamos a colocar la palabra billones, tal como lo observamos acá. Luego tenemos 741 en color amarillo. Escribimos entonces dicho número en letras, serían 741. Y observamos que tenemos un punto, vamos entonces a colocar la palabra millardos. Posteriormente tenemos la cifra 135 en color azul, la escribimos entonces en color azul en letras, 135, observamos que tenemos un punto, debemos entonces decir la palabra millones. Posteriormente tenemos 489 en color morado, escribimos entonces dicha cifra, 489, y observamos que tenemos un punto. Debemos entonces escribir la palabra 1000, tal como la destacamos acá. Y por último, 725 lo escribimos que está destacado en color marrón, lo escribimos entonces en letra 725. Ahora, observemos entonces. Vamos a ver cómo vamos a decir dicha cifra o cantidad. Sería 963. Colocamos tenemos el punto, tenemos entonces que colocar la palabra billones,
741 millardos, tenemos 135, observamos que tenemos un punto, debemos decir la palabra millones. Luego tenemos 489, debemos decir la palabra, observamos que tenemos un punto, debemos colocar la palabra mil. Y por último 725. Entonces dicha cantidad la podemos decir entonces 963 billones 741 millardos 135 millones 489 mil 725. Y con esto entonces hemos ubicado según la posición de cada uno de sus dígitos de nuestra cantidad o cifra y la hemos escrito y nombrado. Ahora tenemos el ejercicio número 2. En este ejercicio número 2 vamos a ubicar la siguiente cantidad que leemos de la forma siguiente. Serían 109 billones 500 millardos 40.010 según la posición de cada uno de sus dígitos. Ahora, vamos entonces a ubicar dicha cantidad o cifra en atención a cada una de las posiciones de sus dígitos. Tenemos entonces lo siguiente. Siempre vamos a comenzar de derecha a izquierda y comenzamos por las unidades simples. En este caso corresponde con el número 0. El número 0 representa las unidades. El número 1 corresponde a las decenas. El número 0 corresponde a la centena. Luego observamos un primer punto. Este punto nos hace referencia a que estamos pasando de la clase o categoría a los miles. Tenemos este 0 que corresponde entonces a la unidad de 1000. El 4 corresponde a la decena de 1000. El número 4 corresponde a las centenas de 1000. Observamos un segundo punto. Este segundo punto nos hace referencia a que estamos pasando a la clase o categoría de los millones. Luego tenemos este primer 0 que corresponde a la unidad de millón. Este otro 0 corresponde a la decena de millón. El 0 posterior corresponde a las centenas de millón. Luego observamos un tercer punto. Este tercer punto nos hace referencia a que estamos ahora pasando de la categoría de millardos. Luego tenemos este 0 que corresponde a la unidad de millardo. Este otro 0 corresponde a la decena de millardo. El 5 corresponde a la centena de millardo. Luego tenemos otro punto. Este punto nos hace referencia a que estamos pasando de millardos a billones. En este caso tenemos el número 9 que corresponde a la unidad de billón, el 0 que corresponde a la decena de billón y por último el 1 que representa a las centenas de billón. Ahora vamos a ubicar según la posición de cada uno de sus dígitos de esta cifra o cantidad en el cuadro siguiente. Tenemos entonces el cuadro siguiente. El cuadro siguiente está dividido por clases o categorías. En este caso observamos que la primera clase corresponde a las unidades simples. En las unidades simples tenemos la unidad, la decena y la centena. Luego tenemos una segunda clase o categoría correspondiente a los millares o miles. Ahí vamos a ubicar entonces la unidad de millar o de mil, la decena de millar o de mil, la centena de millar o de mil. Posteriormente pasamos a una tercera clase o categoría que está conformada por la unidad de millón, la decena de millón y la centena de millón. Luego tenemos entonces acá la categoría, la cuarta clase correspondiente a los millardos. Tenemos entonces en esta categoría tenemos la unidad de millardo, la decena de millardo y la centena de millardo. Luego pasamos a una quinta clase o categoría determinada por los billones. Tenemos entonces la unidad de billón, la decena de billón y la centena de billón. Una vez dicho esto, entonces vamos a proceder a ubicar cada uno de los dígitos de nuestra cifra o cantidad en atención a su posición. Comenzamos siempre entonces de derecha a izquierda. Comenzaríamos entonces por el número 0, que corresponde a la unidad. El 1 corresponde a la decena. Este otro 0 corresponde a la centena. Y ahora vamos a pasar a la clase o categoría de los millares o miles. Tenemos entonces el número 0, que corresponde a la unidad de millar o de mil. Luego colocamos un punto que nos hace referencia de que estamos pasando de unidades simples a millares o miles. Luego tenemos el número 4 que corresponde a la centena de millar o de mil. El número 0 que corresponde a la centena de millar o de mil. Y luego ahora vamos a pasar de categoría de millares o miles a millones. Luego tenemos el número 0 que corresponde a la unidad de millón
colocamos un punto que nos hace referencia a que estamos pasando de millares a millones. Luego tenemos este otro cero, lo ubicamos en la decena de millón, este otro cero correspondiente a la centena de millón. Luego vamos a pasar entonces a la clase o categoría de millones a millardos. Luego tenemos el número 0 en la unidad de millardo, este otro 0 en la decena de millardo, y antes de ello debemos colocar un punto que nos hace referencia de que estamos pasando de la clase o categoría de los millones a millardo. Tenemos entonces el 0 en la decena de millardo, el 5 correspondiente a la centena de millardo. Luego vamos a pasar de millardos a billones. Comenzamos entonces con el número 9 que corresponde a la unidad de billón. Colocamos un punto que nos hace referencia de que estamos pasando de millardos a billones. Luego colocamos número 0 en la decena de billón. Y por último el número 1 en la centena de billón. De esta forma entonces hemos ubicado cada uno de los dígitos de nuestra cifra o cantidad según la posición que ocupan. Ahora, observemos aquí en el cuadro siguiente. En el caso de los billones tenemos la cifra 109. En el caso de los millardos tenemos la cifra 500. En el caso de los millones observamos que cada uno de sus renglones es 0. Por lo tanto, entonces vamos a omitir la palabra millones cuando nosotros nombremos dicha cantidad o cifra. Luego observamos que en millares o miles tenemos la cifra 40. En las unidades simples tenemos únicamente 10. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos leer esta cifra en el cuadro? Lo vamos a hacer de la forma siguiente. Observemos que tenemos, en el caso de los billones, tenemos 109, tenemos un punto. De igual forma, en millardos observamos que tenemos la cifra 500 y tenemos un punto. En millones no tenemos nada. En millares tenemos, millares o miles tenemos la cifra 40 y un punto. Y en las unidades simples tenemos 10. Ahora, en este primer punto vamos a decir la palabra billones. Luego, en este segundo punto vamos a decir la palabra millardos. Dado que en cada uno de los espacios correspondientes a las centenas, decenas y unidades de millones no tenemos nada, vamos a omitir entonces la palabra millones. Vamos acá en millares, vamos a decir 40, y este punto, cuando nombremos este punto, vamos a decir la palabra mil, y en las unidades simples solo vamos a decir vamos a decir 10, que sería la cifra que tenemos allí ubicada. Luego tenemos entonces, para nombrarlo sería 109, ponemos el punto, decimos entonces la palabra billones, decimos entonces 500, tenemos el punto, decimos la palabra millardos. No decimos nada en millones, dado que no tenemos únicamente 0 en cada uno de sus espacios. Luego decimos 40, tenemos un punto, decimos la palabra 1000. Y por último decimos entonces 10. Sería entonces de la forma siguiente: 109 billones, 500 millardos, 40.000, 10. Sería la forma de cómo nombrar entonces esta cifra o cantidad. Vamos a verlo de manera mucho más específica en la siguiente relación. Tenemos entonces acá, observemos acá. 109, que lo hemos destacado en color rojo, representa los billones. 500, que lo hemos destacado en amarillo, corresponde a los millardos. Hemos dejado en negro cada uno de los dígitos correspondientes a los millones. Observamos que son únicamente 0, por lo tanto no vamos a decir la palabra millones. Luego tenemos 40, en el caso de los millares o miles, tenemos un punto, cuando ubiquemos ese punto vamos a decir la palabra 1000. Luego tenemos 10, destacado en verde, en unidades simples. Ahora vamos a hacer coincidir nuestra cifra o cantidad con cada una de la coloración. Cuando vamos a escribir dicha cantidad sería 109, observamos que lo hemos escrito 109 en rojo. Luego tenemos un punto, ese primer punto vamos a decir la palabra billones. Posteriormente tenemos 500, lo hemos destacado en color amarillo, escribimos entonces 500. Observamos que tenemos un punto, ese segundo punto vamos a colocar la palabra millardos. Luego observamos los ceros, en el caso de los millones vamos a omitir
vamos a omitir dicha palabra en el caso de los millones, y vamos a colocar acá 40, en morado colocamos 40, dado que tenemos un punto debemos decir la palabra entonces 1000, observamos acá que colocamos 1000, y por último decimos las unidades simples que corresponden a 10. Entonces decimos 109, tenemos el punto, decimos billones, luego tenemos 500, vamos a decir la palabra millardos, omitimos, acá el caso de los millones, decimos entonces 40, tenemos el punto, decimos la palabra 1000, y por último decimos 10 que corresponde a las unidades simples. Entonces nos quedaría 109 billones, 500 millardos, 40.010. Sería entonces la forma de cómo nosotros debemos decir y escribir dicha cifra o cantidad. Ahora tenemos un ejercicio número 3. En este ejercicio vamos a ubicar la siguiente cantidad. En este caso la leemos, serían 820 billones, 80 millardos, 147 millones, 625. Y vamos a ubicarlos según la posición de cada uno de sus dígitos. Por lo tanto, entonces tenemos dicha cifra o cantidad. Vamos entonces a ubicar cada uno de sus dígitos en atención a la posición que tienen. Y vamos a comenzar de derecha a izquierda. En este caso por las unidades simples. Tenemos en este caso el número 5. El número 5 corresponde a las unidades. El número 2 representa las decenas. El número 6 corresponde a la centena. El número 6 corresponde a la centena. Luego observamos un primer punto. Ese primer punto nos hace referencia a que estamos pasando a la clase o categoría de los miles. Luego tenemos el 0 que corresponde a la unidad de 1000. Este otro 0 corresponde a la decena de 1000. Este otro 0 corresponde a las centenas de 1000. Luego tenemos un segundo punto. Este segundo punto nos hace referencia a que estamos pasando a la clase o categoría de los millones. Luego tenemos el 7 que corresponde a la unidad de millón. El 4 que corresponde a la decena de millón. El número 1 que representa las centenas de millón. Luego tenemos otro punto. Ese otro punto nos hace referencia a que estamos pasando a la clase o categoría de los millardos. Luego tenemos el 0 que representa a la unidad de millardo. El número 8 corresponde a la decena de millardo. El número 0 representa a las centenas de millardo. Luego tenemos otro punto. Ese otro punto nos hace referencia a que estamos pasando ahora a la clase o categoría de los billones. Tenemos entonces el 0 que corresponde a la unidad de billón, el número 2 representa la decena de billón y el número 8 corresponde a la centena de billón. Ahora, a través del siguiente cuadro que mostramos, vamos ahora a ubicar nuestros dígitos los dígitos de esta cantidad en cada uno de los renglones según la clase o categoría. En este caso tenemos una primera clase. Esa primera clase está conformada por las unidades simples. En las unidades simples ubicamos a la unidad, la decena y la centena. Luego tenemos una segunda clase. Esta segunda clase está conformada por los millares o miles. En ella tenemos entonces la unidad de millar o de mil, la decena de millar o de mil, la centena de millar o de mil. Luego tenemos una tercera clase o categoría constituida por los millones, donde vamos a ubicar la unidad de millón, la decena de millón, la centena de millón. Luego tenemos una cuarta clase o categoría que está conformada por los millardos. En ella vamos a ubicar la unidad de millardo, la decena de millardo, la centena de millardo. Y por último tenemos una quinta clase o categoría que está constituida por la unidad de billón, la decena de billón y la centena de billón. Dicho esto, ahora vamos a proceder a ubicar cada uno de los dígitos de nuestra cifra o cantidad dependiendo de la posición que ocupa cada uno de sus dígitos. Lo vamos a hacer entonces siempre de derecha a izquierda, siempre comenzando por las unidades simples. Nos corresponde entonces ubicar el número 5, lo ubicamos en la unidad. El número 6 corresponde a las decenas, el número 2 corresponde a las decenas, el número 6 representa la centena y ahora vamos a pasar a otra clase o categoría. En este caso serían los millares o miles. Colocamos entonces el número 0 en la unidad de millar o de mil. Colocamos un punto. Este punto que colocamos nos hace referencia a que estamos pasando de las unidades simples a los millares o miles. Luego colocamos este otro 0 en las decenas de millar o de mil. Tenemos acá 0 en la centena de millar o de mil. Y luego vamos a pasar a la clase o categoría de los millones. Nos corresponde entonces el número 7
ubicamos en la unidad de millón y debemos colocar un punto que nos hace referencia a que estamos pasando de millares o miles a la clase o categoría de los millones. Luego colocamos el número 4 en la decena de millón, el número 1 en la centena de millón. Ahora vamos a pasar a la clase o categoría de los millardos. Ahora corresponde ubicar el 0 en la unidad de millardo. Colocamos un punto. Ese punto nos hace referencia a que estamos pasando ahora de millones a millardos. Luego ubicamos el número 8 en la decena de millardo, el número 0 en la centena de millardo. Luego vamos a pasar a la clase o categoría de millardos a billones. Colocamos entonces el 0 en la unidad de billón, colocamos un punto. Ese punto nos va a indicar que estamos pasando de millardos a billones. Luego ubicamos el número 2 en la decena de billón. Luego tenemos el número 8 en la centena de billón. De esta forma entonces hemos ubicado según la posición que tiene cada uno de los dígitos de nuestra cifra o cantidad. Ahora, vamos a observar lo siguiente. Acá en el caso de la clase o categoría de los billones tenemos entonces la cifra 820. En el caso de los millardos tenemos 80. En el caso de los millones tenemos 147, pero observamos que en el caso de los millares o miles, todos y cada uno de sus dígitos son 0. Por lo tanto, cuando nombremos y escribamos esta cifra, vamos a omitir la palabra mil, mil o miles. Y por último tenemos las unidades simples, que tenemos la cifra 625. Ahora, ¿cómo podemos nombrar esta cifra o cantidad? Vamos a hacerlo de la forma siguiente. Vamos a hacerlo en atención a los puntos que tienen de separación. En este caso, los billones de los millardos. Este otro punto que representa al paso de millardos a millones. Este otro punto que corresponde de pasar de millones a miles o millares. Y este otro punto que pasa de millares a unidades simples. Ahora, dado que cada uno de los dígitos que están en los miles o millares son 0, vamos a omitir la palabra mil. Ahora, podemos entonces nombrar esta cifra de la forma siguiente. 820, tenemos este punto, decimos entonces la palabra billones. Luego tenemos 80 millardos, el punto nos indica que debemos decir la palabra millardo. Luego tenemos 147, tenemos este otro punto, decimos millones. Omitimos entonces la palabra mil, dado que cada uno de los dígitos que conforman a la clase o categoría de miles o millares es 0. Y por último decimos 625. Ok, vamos a observarlo de manera mucho más detallada en la relación siguiente. Acá en esta relación hemos destacado en colores diferentes cada una de las categorías o clases. En este caso hemos colocado 820, que corresponde a los billones, lo hemos destacado en color rojo. En el caso de los millardos lo hemos destacado en color amarillo. En el caso de los millones lo hemos destacado en color morado. En el caso de los millares o miles lo hemos destacado en color negro. Y por último, en las unidades simples la hemos destacado en color verde. Ahora, observemos acá que hemos hecho coincidir, en este caso, la escritura de cada una de las cifras que están separadas por puntos con su coloración respectiva. Aquí observamos 820 lo hemos escrito de color rojo, 820. Luego, en el caso del color amarillo tenemos 80 y hemos escrito acá en color amarillo 80. Luego tenemos 147, lo hemos escrito en color morado. De igual forma lo escribimos entonces en color morado, 147. Omitimos, en este caso, la palabra millar o de mil, en este caso los millares, dado que cada uno de sus dígitos es 0. Y decimos entonces 625, que lo hemos destacado en color verde, lo hemos escrito acá de igual forma en color verde. 625. Ahora, observamos que tenemos un punto de separación de cada una de las clases o categorías. Ahora, este primer punto debemos decir la palabra billones. En este otro punto debemos decir la palabra millardos. Posteriormente, en este otro punto debemos decir la palabra millones. Vamos a omitir entonces, debido a que cada uno de los dígitos de los miles o millares es 0, y decimos entonces 625 en unidades simples. Decimos entonces 820 billones, 80 millardos, 147 millones,
625. Sería entonces la forma de cómo nombrar y escribir dicha cifra o cantidad. Espero que te haya sido de utilidad este video. Si te gustó, no olvides darle un like, suscríbete a nuestro canal y toca la campanita para notificación. Déjanos un comentario si tienes alguna pregunta o inquietud. También te recomendamos los siguientes videos para que refuerces tus aprendizajes. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.